A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Hoy quiero comenzar con una palabra que dice: busquen al Señor mientras puedan. Llámenlo mientras está cerca. Eso se encuentra en Isaías 55:6. ¿Y por qué empiezo con esta palabra? Bueno, no sé quién me está escuchando allá afuera, pero el Señor dice: búscalo mientras pueda ser hallado, porque el tiempo de los gentiles se acaba. Creo que la semana pasada les puse cómo no desistir en la siembra, pero les hablaba cómo esta vara representaba la vara de Aarón, cómo luego el pueblo de Israel había sido dividido en dos partes y cómo había llegado el tiempo de Jesús, ¿no? Pero hoy les quiero hablar qué va a pasar con los de Israel. Pero es porque también quiero motivar a aquellos que no son de Israel a que entiendan lo que está pasando y el tiempo se acerca. Si no escuchó el devocional de la semana pasada, lo voy a dejar en la descripción. De esa manera podrán entender un poquito de dónde vengo. Son devocionales, no voy a ir tan profundo. Les voy a dejar la palabra para que estudien. Y los quiero llevar a Romanos 11. Y aquí es el apóstol Pablo que está hablando y habla del remanente de Israel. Y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí se acuerdan de la semana pasada que les dije que Israel se había dividido en dos? En uno estaba Judá con Benjamín y en la otra las otras 10 tribus. Entonces sabemos que de la tribu de Judá fue donde vino el Mesías. Solamente para darles un poquito de contexto. Dice: ¿no ha deseado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Y no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí el apóstol Pablo está mencionando algo que pasó cuando a Elías lo querían matar, que mataron a todos los profetas y era el mismo pueblo de Israel que se había endurecido. Muchas veces, sabes que Dios se molestaba con el pueblo de Israel por la dureza de sus corazones. Es más, cuando el pueblo se dividió en dos, se lo pueden leer en las Escrituras, que dice que la división pasa cuando el tiempo de Roboán. Él era el hijo de Salomón y a su vez Salomón era el hijo de David. Y dice la palabra, si la leen, que Salomón se había ido detrás de las mujeres y producto de tantas mujeres estaba adorando a dioses que a Dios no le agrada. Es más, hay personas allá afuera que seguro me están escuchando que de pronto tienen ídolos y a Dios no le agradan los ídolos. Dios es un Dios celoso. Y Dios le permite, la vida a Salomón por cuenta de David. Si leen las Escrituras, Dios le dice que le va a quitar el reino, pero dice que no iba a hacerlo en el tiempo de Salomón por amor a su siervo David. David, a pesar de que tuvo errores, dejó un antes y un después. Muchas veces en la Escritura decía: y no hizo lo que hizo David. No tenía el corazón de David. Entonces llega Roboán, que era el hijo de Salomón, y si se leen las Escrituras, él, aconsejado por personas jóvenes, cometió un grave error, y a Dios no le agrada. Y el reino se dividió, pero era para que se cumpliera las Escrituras que ya Dios le había dado a un profeta. El hecho es que el pueblo se divide en dos y dice que los otros 10 reyes de la parte de Israel eran reyes malos.
Y está Judá, que se queda con Benjamín. Y aquí tenemos a Pablo diciendo que él era israelita y de dónde venía. Y decía que él venía de la tribu de Benjamín. O sea, él empieza a decir de dónde viene él. Y dice que a pesar de ser israelita, él le dolía que su pueblo estaba endurecido y que habían matado a los profetas. Y entonces él habla de ese remanente de Israel. Y se lo puede leer completo, como siempre. No les puedo leer toda la escritura porque sería muy largo. Pero le leo el versículo 4 porque hay algo que me llama mucho la atención y dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal era un dios falso de los fenicios y a veces ellos, cuando se ponían a adorar a ese dios, Jehová se ponía muy celoso. Y por eso, fíjate que Dios permite que solamente esas personas que no habían doblado rodilla ante ese Baal fueran los que fueran llevados de ese remanente de Israel. Y aquí el apóstol Pablo deja bien claro que este remanente fue escogido por gracia, no por obra que haya hecho. Es más, nada de las obras que hagamos cuenta nada. Dice que son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces las obras las hacemos porque las hacemos para el Señor, ¿no? Y por eso es que dice que no debemos vanagloriarnos de ellas, porque fueron escogidas desde antemano. Pero no nos da la salvación. Este pueblo fue escogido por gracia. Así como que seguro ahorita, si eres un gentil y no eres un judío y estás escuchando esto y de pronto puedes venir al Señor y arrepentirte de tus pecados y venir y aceptarlo como Señor y Salvador. O si de pronto estás adorando dioses o imágenes o cosas que a Dios no le agrada, puedes venir hasta donde está Él y pedirle perdón y adorar al Dios de reyes y Señor de señores, al que ha de venir, al que está dando tiempo, que es tiempo aún de los gentiles, pero su tiempo cuando venga ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Y mira cómo Pablo sigue en el versículo 7 que dice que los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fíjense que dice que es hasta el día de hoy. La palabra es eterna, es para siempre. Dice que hasta el día de hoy el pueblo de Israel aún tiene sus oídos y tiene espíritu de estupor. Y por eso es que no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Pero no será así para siempre. Nosotros somos como esa parte que fue injertada. Fuimos una rama injertada. Por eso es que pongo esto de un color diferente. Si se siguen leyendo las escrituras, a partir del versículo 11 dice que está la salvación de los gentiles. Y no se la voy a leer por causa de tiempo, yo les aconsejo que se lo lean. Pero él le empieza a hablar al pueblo de Israel y le dice que Dios no ha acabado con el pueblo de Israel. Y dice que nosotros los gentiles fuimos injertados. Le leo el versículo 17, dice: pues si alguna de las ramas fuera desgajada y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? Se lo explico con mis palabras porque sé que si no lo lees de pronto y es la primera vez que lo escuchas, no lo entiendes. Los judíos son como ese árbol de olivo, ese árbol que representa el árbol de la vida. Es el pueblo escogido de Dios que había escogido por la ley, pero después se endurecieron y no creyeron en Jesús. Y al no creer en Jesús, Dios, para hacerle en celos a ellos, o sea, hacer que tuvieran celos de los gentiles, nos dio un periodo de gracia, que no es por lo que hagamos, sino porque Él decidió que nosotros pudiéramos entrar, para que todo aquel que creyera en Cristo no se perdiera,
pudiera tener la vida eterna. Pero al irse terminando ese tiempo, ya no va a haber más tiempo y Dios vendrá para salvar a los judíos. Cuando venga el Señor, ya no es tiempo de los gentiles. Pablo le está diciendo a los gentiles, no te jactes de que estás en la rama, porque conforme mismo fuiste puesto en la rama, así mismo puedes ser cortado también de la rama. Puedes ser cortado de ese árbol. Y mira Pablo como deja bien claro en el versículo 21, porque dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, hay dos cosas muy claves aquí. Una es que Dios tiene bondad, pero Dios también tiene severidad. Dios es severo cuando quiere. Y si fue severo con su pueblo porque lo abandonó y porque se fue detrás de dioses ajenos, ¿cuánto más será para nosotros que fuimos injertados? No nos podemos vanagloriar de que fuimos salvos por gracia y hacer lo que queremos, o ir detrás de dioses falsos. Y él vuelve a aclarar en el versículo 24 y dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, él nos llama a nosotros como olivo silvestre, y el verdadero olivo es el olivo de Israel, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Y se siguen leyendo a partir de 25, habla de la restauración de Israel. Y les leo el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjense que Dios lo endureció en parte hasta que entraran las personas que Él quería que se salvaran. Hay veces que así mismo Dios tiene promesas y pactos con su gente. Y le dice, mientras tú hagas esto. Y mientras tanto, endurece a alguien para que se cumpla los planes de Él. Los planes de Él son perfectos. A veces no entendemos todo, pero entendemos algo, que Dios es un Dios misericordioso, pero que Dios también es un Dios veraz, que Dios es un Dios justo y que Dios siempre cumple sus promesas. Así que hoy sé que no he explicado mucho y ha sido mucha lectura. Te aconsejo que te la leas, que la profundices y que recuerdes algo. Muchas veces estás gozando de algo que no te mereces. En otras ocasiones, de pronto, estás pagando por algo que tampoco mereces. Pero al final, Dios siempre tiene la última palabra. Y la restauración de Israel está muy cerca. Que Dios te cuide, te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz, su shalom. Y le vuelvo a dejar este versículo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjate cómo termina. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Que Dios te bendiga.